comenzar con unas alabanzas, entonando al Señor, alabando al Señor, estos cantos que honran y que glorifican su nombre. Sabemos que Él es santo, Él es 3 veces santo, Él es nuestro Señor Todopoderoso. Vamos a cantar Él es santo. En su nombre oramos, Padre. Amén. Thank you.
Tan grande, lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una verdad maravillosa. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dios, el Señor Jesús, borró nuestros pecados para hacernos completamente nuevas criaturas. En varias partes de las Escrituras nos habla del poder, de las maravillas de nuestro Señor, de tantas y tantas cosas, pero también nos habla de contemplar al Señor en el silencio, en la quietud, estar quietos y contemplar
Señor. Vamos a entonar este canto, contempla a Dios, pensando justamente en todo lo que Él es, no solamente en lo que ha hecho, sino en todo lo que Él es.
alabanzas a nuestro Señor, y vamos a darle gracias por lo que Él ha hecho una vez más. Como dice este último canto, la letra de este último canto: ¿qué sería de nosotros si no fuera por el amor y la misericordia de nuestro Señor? Vamos a ponernos de pie, por favor, los que no están impedidos para hacerlo. Vamos a poner de pie y terminar con este tipo de cantos, entonando esta alabanza al Señor en gratitud. Cerca de
Puede sentarse. Pues una vez más, buenos días. Son buenos días todavía, ¿verdad? Voy a bajar o subir esto. Para los que así lo han dispuesto, hermanos, en su corazón, dar un poco de lo mucho que el Señor les ha recibido, perdón, les ha dado, pueden con toda confianza pasar y ahí está el cesto, ¿sí? Con toda confianza pueden pasar a depositar su ofrenda, y mientras abrimos la palabra de nuestro Señor allá en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Y estamos ya por culminar, por terminar este maravilloso evangelio, maravilloso libro de Evangelio de Mateo, y estamos en el capítulo 27, y vamos a continuar en el versículo 45. Mateo capítulo 27, versículo 45. Pero antes de continuar, hermanos, me gustaría hacer rápidamente un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. La verdad, este pasaje es uno de los pasajes que más impactan a mi vida. No sé si podría utilizar la palabra más importante, porque todo es palabra de Dios, pero es de gran impacto para mi vida. Este pasaje que vamos a estudiar, y Romanos capítulo 3, versículo 23 en adelante, uno de los pasajes más impactantes a mi vida. Y bueno, sinceramente no me siento apto para poder dar este pasaje. Hay tantas cosas aquí que bueno, espero que el Espíritu Santo obre en cada uno conforme a su voluntad, y que en verdad les conforte, les llene, les anime, les motive y renueve cada vez más en su alma, en su espíritu, el hambre y sed por la palabra de nuestro Señor. ¿Qué día estamos? 2 de mayo. Sí, fecha, ¿qué día? No, pero aquí lo que estamos viendo en el pasaje. A ver, ¿qué me quiere decir? ¿En qué día estamos? Esta parte que estamos estudiando, ¿qué día estamos? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo? Si recuerdan qué día entró nuestro Señor a Jerusalén, ¿no? En un pollino. Eso sí lo recordamos muy bien. ¿Qué día? ¿No? Domingo. No se vale, pero tú estás predicando. Está bien, fue domingo, entró un día domingo, lo que la tradición, la región tradicional le llama domingo de Ramos. Entró el día domingo. Después, lunes, fue al templo y habló con los fariseos, la maldición de la higuera, etcétera, 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 y fueron transcurriendo los días. Pero ¿qué día estamos estudiando? ¿Cómo? Viernes, exactamente, estamos en el día viernes. Hoy es domingo, pero estamos en el día viernes, ¿sí? Estamos en el día viernes por la madrugada.
bueno, ya no es madrugada. Recordemos que es la semana, este viernes ha habido mucha actividad, de hecho toda la semana ha habido mucha actividad porque es la semana de los panes sin levadura. Y hay mucha actividad, hay muchísima gente en Jerusalén. Los historiadores dicen que había tanta gente que no cabían ya en Jerusalén y tenían que ir a los alrededores a buscar posada. Entonces había muchísima gente. El día jueves recordarán que nuestro Señor instituyó lo que es la cena del Señor. Después en la noche fue al Getsemaní, donde fue a orar, y de allí llegó Judas con la compañía de soldados. Lo toman preso y está siendo juzgado toda la madrugada, toda la mañana. Ya nos explicó nuestro hermano Jorge esa parte. Y lo que vimos la semana pasada, que a las 9 de la mañana, después de haber sido azotado cruelmente, nuestro Señor, a las 9 de la mañana, fue puesto en una cruz. Y entonces vemos al Señor de la creación puesto en una cruz. Vemos también ahí que todos se están burlando de Él. Todos se están burlando, la gente que pasa se está burlando. Los soldados ahí, los ladrones ahí colgados, se están burlando. Los líderes religiosos que están ahí se están burlando. Y hay muchas burlas a nuestro Señor. La gente recordará que la crucifixión, el lugar de la crucifixión, el Gólgota, era seguramente una loma, y cerca de ahí un camino por donde la gente pasaba para que vieran a las personas ahí colgadas. Y dice la Biblia que la gente que pasaba meneaba la cabeza, como en burla. ¿Ya? Que derribaba el templo y en 3 días lo levantaba. Que sanaba a los demás y él mismo no se puede salvar. Y meneaban la cabeza. Pero nuestro Señor, en esta situación de tanta burla, las únicas palabras que nacen en su corazón agonizante es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor no hizo nada ante todo esto que estaba viviendo. No hizo nada porque ya estaba por cumplir todo. Estaba por cumplir, por consumar todo lo que se había establecido. No se defendió porque no venía a juzgar. Nuestro Señor no se defendió porque no venía a juzgar. Recordarán más adelante, muchos nos memorizamos porque es un pasaje muy bonito, Juan 3:16, ¿no? Pero esto que viene en el siguiente versículo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no se defendió, Jesús no se defendió porque no venía a juzgar, Él venía a salvar. Mateo 20:28 nos recuerda que para esto vino Cristo. El Señor no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y esto es lo que precisamente estaba haciendo en este momento: dar su vida en rescate por muchos. Y entonces son las 9 de la mañana, 9 de la mañana en que nuestro Señor está ya crucificado, está ahí colgado. Y versículo 45 de Mateo, ahora sí quiero que busquen Mateo 27, versículo 45. Y dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra
hasta la hora novena. Entonces nuestro Señor ya llevaba ¿cuántas horas? La hora sexta, recordarán el sistema de horario judío. La primera hora era a las 7 de la mañana, la segunda a las 8, la tercera hora a las 9 y así se iban. Entonces la tercera hora era a las 9, cuando la hora en que el Señor fue crucificado. Y dice que a la hora sexta serían entonces a las 12 del mediodía. Entonces, siendo las 12 del mediodía, dice aquí, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. En este pasaje, hermanos, como siempre lo he dicho, me cuesta mucho ponerle títulos a las predicaciones, y quise llamarle un grito de angustia. Y más adelante, el siguiente versículo, voy a explicar por qué un grito de angustia. Y en este pasaje que estamos estudiando, hermanos, ante la crucifixión de nuestro Señor, vamos a ver 6 milagros. Vamos a ver 6 milagros y 2 respuestas ante la crucifixión. 6 milagros que acompañan la crucifixión de nuestro Señor y 2 respuestas en respuesta a la crucifixión de nuestro Señor. Pero antes de continuar, acompáñenme a hacer una oración. Padre, una vez más nos ponemos en tus manos, y como dije al inicio, Padre, soy el más indigno de abrir tu palabra y de enseñar o tratar de enseñar a tu pueblo. Padre, me falta inteligencia y sabiduría y palabras y elocuencia para poder hablar todas estas maravillas, pero confío en tu Espíritu Santo, en que Él puede hacer la obra como nadie más puede hacerlo. Padre, nos encomendamos a ti, nos encomendamos a tu Espíritu, y Padre, a profundizar y alimentarnos de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Como ya lo hemos mencionado, nuestro Señor fue crucificado a las 9 de la mañana, y repentinamente, después de 3 horas ya en la cruz, no puedo imaginar, hermanos, la fortaleza de nuestro Señor. A veces lo leemos y los evangelistas no dan detalles, ya vimos eso, simplemente, y fue crucificado, y fue azotado, y ya, no hay detalles. Pero si meditamos un poco más la condición de nuestro Señor, la flagelación, como ya les dijimos y les hemos repetido, muchos morían en la flagelación, muchos no aguantaban en la flagelación. No era raro que los intestinos salieran, que órganos salieran, que los ojos explotaran. No era raro ver eso, nada raro. Y no era nada raro que muchos hombres murieran en el azote, en la flagelación. Nuestro Señor lo soportó. Y después de haber sido crucificado, ya dijimos un poquito lo que uno sufría en la cruz, colgado con los clavos solamente, la dificultad para respirar y todo lo que el trauma en el interior de una persona. Y ya llevamos y decimos 3 horas en esa posición. Muchos morían también. Muchos morían en esta parte. Nuestro Señor no ha muerto. Lleva 3 horas. Y antes de la crucifixión, decíamos la semana pasada, acostumbraban las mujeres a darle un tipo de narcótico para soportar el dolor. Cuando lo probó nuestro Señor, no quiso tomarlo.
Él quiso experimentar todo el dolor sobre sí. Fue colgado, pasó una hora y los soldados ahí siguiendo la burla, los líderes religiosos siguiendo la burla, los ladrones allí siguiendo la burla, 2 horas con la dificultad para respirar, 2 horas con el dolor no solamente de los clavos, sino de toda la laceración que ya, la flagelación que había tenido, 3 horas allí colgado en la cruz, y nuestro Señor no ha muerto. Nuestro Señor sigue sufriendo, allí colgado, con todo el cuerpo molido, con mucha sed, porque como les dije, cuando no hay sangre en el cuerpo, la persona tiende a tener mucha sed, y tiene sed nuestro Señor, pero ahí está. Dice Mateo en el versículo 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra. Es el primer milagro que acompaña la crucifixión de nuestro Señor. Oscureció completamente. Mateo y los otros evangelistas coinciden en mencionar este importante dato. ¿Cuál dato? La hora. Ahorita son las 12. ¿Qué es lo que vemos afuera? En esta misma hora. Mucho calor, mucha luz, exactamente. El sol está en su punto central. Los especialistas le llaman cenit, en el cenit. Y todo está alumbrado. Pero exactamente cuando el sol debiera de dar su mayor resplandor, oscureció. Oscureció. 3 horas de oscuridad. Dice que hubo tinieblas. A la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. 3 horas, de 12 a 3 de la tarde. Aquí surgen preguntas. La primera pregunta que puede surgir es: ¿qué fue lo que ocasionó esto? La oscuridad, ¿qué pasó? Hermanos, habrán ustedes escuchado, o mejor dicho, visto algunos canales en la televisión, programas científicos en la televisión, como Discovery y cosas así, en donde siempre los milagros del Señor tratan de explicarlos científicamente. Siempre buscan darle una explicación científica a los milagros del Señor. Hace tiempo escuché acerca de que cómo fue posible que el Mar Rojo se dividiera. Y los científicos descubrieron que había un aire muy fuerte, un viento muy fuerte que pasó sobre el río y lo abrió. Y eso fue lo que pasó, de tal manera que pasaran los judíos, los israelitas, sobre el mar. Esa es la explicación. Bueno, les faltó decir que después el aire mismo secó la tierra, ¿no? Porque dice la Biblia que pasaron como ¿qué? En seco. Siempre los científicos tratan de darle una explicación a los milagros de Dios. ¿Qué es lo que primero viene en nuestra mente cuando decimos, oscureció? ¿Ustedes han experimentado repentinamente una oscuridad de día? Sí. ¿Cuál? Cuando hay eclipse. Exactamente. Cuando hay eclipse experimentamos esa oscuridad. Entonces, ¿qué dicen los científicos? Lo que sucedió en aquel entonces fue un eclipse.
y ya. Hermanos, en toda la historia, no se ha registrado otro eclipse de 3 horas. No hay dato que se haya registrado. Si este fue un eclipse de 3 horas, no hay otra. Es un milagro del Señor. ¿Cómo fue? No lo sabemos. Hay un pasaje también en las Escrituras donde los discípulos estaban en una barca y nuestro Señor se quedó a orar. ¿Se acordarán de eso? En la madrugada, los discípulos estaban dormidos en la barca, en medio del mar, y a lo lejos vieron algo. ¿Quién era? ¿Y qué creyeron ellos? Que era un fantasma. ¿Por qué creyeron que era un fantasma? ¿Por qué? Porque iba caminando sobre el agua. Iba caminando sobre el agua. ¿Ay qué? Es que tenía unas tablas invisibles en donde se iba pisando y así llegó del otro lado. ¿Qué explicación? Hermanos, los milagros del Señor son precisamente esos. Y los milagros no se pueden explicar científicamente. El nuevo nacimiento, como cantábamos de 2 de Corintios, es un milagro y no se puede explicar científicamente. Si no, dejarían de ser milagros. Si puede explicarse científicamente, dejan de ser milagros. Pero son milagros porque precisamente no se pueden explicar científicamente. Y aquí vemos un milagro. Se oscureció. 3 horas de oscuridad. Surge otra pregunta. Bueno, ¿cuánto abarcó esa oscuridad? ¿Fue todo medio planeta? Porque recordarán que el otro medio está a oscuras. ¿Fue todo? ¿Qué pasó? Algunas traducciones prefieren utilizar, en lugar de sobre la tierra, utilizar sobre el país. Sobre el país. Entonces, es más probable que esta oscuridad se dio sobre el país y no toda la tierra, como nosotros entenderíamos cuando leemos toda la tierra. Porque si fuera sobre toda la tierra, sí habría datos ante un evento tan grande, que oscureció toda la tierra por ¿cuánto tiempo? 3 horas. No hay datos. Algunos han sugerido algunos datos de que han mencionado historiadores como Tertuliano, como Orígenes, unos historiadores del primer siglo, pero no hay datos contundentes que digan, que afirmen esta suposición. Entonces es más probable que esta oscuridad fue solamente sobre el país. ¿Cuál es el significado de esta oscuridad? ¿Qué significaba esta oscuridad? ¿Por qué acompañó una oscuridad la muerte de nuestro Señor? Hermanos, lo que estaba sucediendo era juicio. Era juicio. ¿Pero qué no el Señor no vino a juzgar sino a salvar? ¿Que no el Señor vino a dar su vida en rescate por muchos? Juicio. ¿Sobre quién? Sobre aquel que estaba llevando todos nuestros pecados sobre el madero. Oscureció completamente. Dice un hermano, la oscuridad llegó a la cruz.
y el Señor bajó hacia ella. El segundo milagro es lo que dice versículos 46 al 49. Cerca de la hora novena, si nuestro Señor fue crucificado a las 9 de la mañana y la hora novena es las 3 de la tarde, ¿cuántas horas serían? De 9 a 3. 6 horas, ¿no? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y lo empapó de vinagre y poniéndolo en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarlo. El primer milagro ya lo vimos, las tinieblas. El segundo milagro es de la sustitución, el justo por los injustos. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, o lo hizo pecado. De acuerdo a este pasaje, poco antes de que el sol volviera a aparecer, dice cerca de la hora novena. O sea, poco antes de que el sol volviera a aparecer, Jesús clamó a gran voz. Cuando yo ya tengo mucha hambre, no puedo gritar. Me enojo, pero no puedo gritar. Se me van mis fuerzas. Y otra vez vuelvo a insistir en esto, hermanos. Nuestro Señor está en una condición irreconocible. Nuestro Señor está molido por nuestros pecados. Pero dice aquí Mateo, cerca de la hora novena, Jesús dio un susurro. Jesús hizo un murmullo. Jesús trató de hablar. No. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Gritó, exclamó. Nuestro Señor, aún en su estado tan lleno de sufrimiento, tenía la fortaleza todavía de poder gritar a gran voz. ¿Qué fue lo que gritó? Dice: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta es la parte, hermanos, que varios comentaristas, varios eruditos, varios estudiosos han tratado de explicar, han tratado de entender, han tratado de comprender, han tratado de profundizar, y sin éxito. Estas palabras que el Señor exclamó son tan profundas. Se dice que Lutero, cuando leyó estas palabras, se fue y se encerró en un lugar por meses, tratando de profundizar y entender estas palabras. Cuando salió después de tanto tiempo, de tantos meses, dice, salió todavía más confundido. Es imposible entender estas palabras. Spurgeon dijo: no voy a tratar de explicarlas, sino más bien de aceptarlas y de creerlas, que mi Señor murió por mí, que Jesús ocupó mi lugar, nada más. Es en este momento, hermanos, cuando el Señor
estaba siendo hecho pecado por nosotros. Es en este momento cuando se hizo maldición por nosotros. El santo Hijo de Dios, el 3 veces santo, hecho pecado por nosotros. El bendito de Dios, hecho maldito por nosotros. Este justo estaba siendo herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. Este hombre limpio, puro y justo, Jehová estaba cargando en él el pecado de todos nosotros. Y entonces nuestro Señor exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice, nos habla de la eternidad del Padre y la eternidad del Hijo. Que Jesús el Hijo siempre ha estado con el Padre. Él dijo una y otra vez a sus discípulos: el Padre y yo, uno somos. Pero aquí está gritando: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Cómo? ¿Cómo podría Dios abandonar a Dios? ¿Creen que Jesús es Dios, hermanos? Amén. ¿Creen que el Padre es Dios? Amén. ¿Creen en la Trinidad? Amén. ¿Cómo Dios puede abandonar a Dios? No entendemos esta separación, pero sabemos que es necesaria. Un comentarista, William Hendrickson, escribe: Dios el Padre abandonó al Hijo en cuanto a su naturaleza humana, y aún esto en un sentido limitado, aunque muy real y agonizante. El sentido no puede ser que hubo un tiempo en que Dios el Padre dejó de amar a su Hijo. No. Tampoco puede significar que el Hijo haya en alguna forma rechazado al Padre. No. Lejos de ser así, lo llamaba Dios mío, Dios mío. Y por esta misma razón podemos estar seguros que el Padre lo amaba tanto como siempre. Pero entonces, ¿qué pasó? Este mismo autor da una ilustración, quisiera compartirlas también. Hemos estado orando, algunos saben, por una niña llamada Lilo. Ha estado sufriendo muchísimo esta niña. Muchas horas en cirugías, muchas horas en el hospital, muchas horas lejos de sus papás. Creo que tiene 10 años, algo así. Y hermanos, cuando ella entra a quirófano, porque es necesario entrar a quirófano, ella se siente sola. Ella quisiera estar con sus papás. Ella quisiera que sus papás estuvieran allí, pero no es posible. Pero es necesario. Yo sé que esta ilustración no abarca todo lo que trato de decir, pero puede ayudar un poco a lo que el Hijo sintió. No es que lo haya despreciado, no es de que ya no lo amara, lo amaba, pero era necesaria esta separación.
al llevar nuestro Señor los pecados de todos nosotros, estaba tomando el lugar de nosotros. Y aunque nunca fue pecador, se hizo pecado. Y el Padre y Dios es 3 veces santo y no tolera el pecado. Y entonces se sintió abandonado por un momento. Y entonces clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, yo creo que ese sufrimiento tan fuerte allí en el Getsemaní, de tal manera que su agonía es tan grande, que su sudor eran como grandes gotas de sangre, según Lucas, no era por la flagelación que él sabía que iba a sufrir, no era por las burlas de los hombres que él sabía que iba a sufrir, no era por la corona de espinas que él sabía que iba a sufrir, no era por los azotes, no era ni siquiera por los clavos en las manos en la cruz. El sufrimiento no era por eso. El sufrimiento grande de nuestro Señor en el Getsemaní era porque se iba a separar momentáneamente, no sabemos cómo, por el Padre en ese momento. Aquel que es eterno con el Padre, aquel que es Dios y eterno y desde la eternidad hasta la eternidad, al llevar nuestros pecados, el Padre le dio espalda, porque se había vuelto maldición, se había vuelto pecado, y Dios es santo. Y entonces todo el castigo que merecíamos nosotros cayó sobre su propio Hijo. Como dice Isaías 53, era necesario. John MacArthur también escribe y dice: sabemos ciertamente que en nuestro Señor no hubo pecado, y sin embargo Él llevó nuestros pecados sobre su propio cuerpo en el madero. Nosotros no sabemos cómo el inocente Hijo de Dios pudo sufrir por pecados que no eran suyos. Nos sorprende que la justicia permita que alguien tan perfectamente santo sea desamparado por su Dios y sea llevado a clamar: Elí, Elí, lama sabactani. Hermanos, eso fue lo que nuestro Señor sufrió por ti, por mí, por nuestros pecados. Ese fue el costo de nuestra salvación. Bueno, he intentado explicar el costo de nuestra salvación. Cuando el Señor dijo tales palabras, exclamando tales palabras, algunos lo tomaron como burla, diciendo: a Elías llama a este. Por las palabras Elí, Elí. Otro evangelista utiliza otro idioma y dice: Eloi, Eloi. Muy similar a la palabra Elías. No es que no hayan entendido las palabras y hayan creído de verdad que estaba llamando a Elías, no. Ellos lo tomaron como burla. Ah, mira, está llamando a Elías ahora. El que dice ser rey ahora está llamando a Elías. Fue una burla. No es que escucharon, es que está llamando a Elías. No,
Fue una burla, un gesto de burla. Ahora está llamando a Elías. Seguramente ustedes han escuchado ese juego de palabras, que una palabra se asemeja mucho a otra y toman la otra palabra para referirse a esta palabra, pero como burla. Así lo hicieron ellos. Ellos escucharon exactamente y entendieron exactamente lo que Jesús dijo, pero ellos lo tomaron a burla y dijeron: ahora ya está llamando a Elías. Sin embargo, no todos eran malvados, sino que había entre ellos algunos de corazón misericordioso. Juan capítulo 19, versículo 28 nos dice que el Señor pidió agua diciendo: tengo sed. Tengo sed. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y lo empapó de vinagre y poniéndolo en una caña le dio a beber. No todos eran malvados. Este soldado que fue corriendo y empapó, como dice aquí, vinagre en una esponja y le dio a beber al Señor, recibió la orden de alguien. Un soldado no podía reaccionar por sí mismo, necesitaba la orden de alguien, de un centurión. Y entonces un centurión le dijo: dale de beber. Y ese soldado fue, empapó una esponja con vinagre y poniéndolo en una caña. La palabra caña significa un pedazo de caña de 45 centímetros más o menos. Se la colocó y se la dio a beber, lo que también hace pensar que la cruz no era muy alta, porque con una caña de 45 centímetros podemos imaginarnos su alcance. Entonces le dio a beber. Esta vinagre, cuando yo leí la palabra vinagre, pensé en el vinagre que conozco. No, el vinagre aquí era un tipo de vino económico, barato, que los soldados tomaban. ¿Sí? Era un vino muy diluido. Y entonces, cuando los soldados tenían sed, bebían ese tipo de vinagre para saciar la sed. Este tipo de vinagre era exclusivamente para soldados y jornaleros, para saciar la sed. No era el vinagre que conocemos. Entonces yo pensé: wow, toda la boca seca, partida y luego vinagre, es otro dolor, pero no, era vino muy diluido que quitaba la sed. Entonces fue un acto de compasión por parte de este centurión. Le dio a beber. Sin embargo, los demás continuaban burlándose: déjalo si viene Elías a librarle. Otra vez la burla. Tercer milagro, vamos a ir más rápido. Otro milagro es la entrega del Espíritu. Dice versículo 50: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mientras las burlas seguían por parte de los líderes judíos, nuestro Señor dice en Juan 19:30 que cuando el Señor hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Consumado es. Ya, la obra está terminada. Consumado es. Cada letra de las profecías de nuestro Señor se habían cumplido. La cuenta está saldada, los pecados perdonados, el sacrificio hecho una vez para siempre había cubierto todos los pecados, desde el primer hombre hasta el último hombre en este momento. Todos los pecados. Entonces, habiendo dicho consumado es, clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y habiendo dicho esto, inclinó la cabeza y entregó el espíritu.
Hermanos, si me asombra la deidad de nuestro Señor, me asombra también mucho la humanidad de nuestro Señor. Tantas horas en la cruz y tiene todavía la fuerza de exclamar otra vez. Y estoy seguro que nuestro Señor podía continuar más horas colgado en la cruz. Es evidente que nuestro Señor podía soportar todavía más horas allí colgado en la cruz. Pero ya, todo se había hecho. A nuestro Señor no le arrebataron la vida. Vemos por las Escrituras que Él entregó el Espíritu. Todos nosotros, los seres humanos, el ser humano, cuando muere, le es quitado el espíritu y después su cuerpo cae, su cabeza cae. Vemos ahí en Mateo que en Lucas 23:46, que habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entregó el espíritu. Hermanos, este es otro milagro más de nuestro Señor. Nuestro Señor, hermanos, podía continuar en verdad más horas allí en la cruz, pero Él había cumplido todo lo que el Padre le había encomendado. Dijo, habiendo bebido ese vinagre, dijo, consumado es, ya todo está terminado. Tú puedes ser perdonado, tus pecados están saldados. Exclamó a gran voz. Y fíjense, hermanos, en el versículo 46 de Mateo, dice Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa? Elí, Elí, Dios mío. Fíjense cómo se acerca el Hijo al Padre. Le está llamando Dios, Dios mío, Dios mío. Pero después de haber dicho, consumado es, ya, la cuenta está saldada, ya, todo está arreglado. Y Lucas capítulo 23, versículo 46, lo que les dije hace un momento, fíjense cómo se acerca, después de que nuestro amado Señor y Salvador dijo, consumado es, después de haber sufrido el pecado de todos nosotros, después de haberse hecho maldición por nosotros, pecado por nosotros, ¿cómo se acerca a Dios? Versículo 46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, Padre, la relación había vuelto, la gloriosa Trinidad, la relación Padre-Hijo había regresado. Padre, ya no Dios mío, ahora Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo inclinado la cabeza, la entregó.
Este es un milagro más. Nadie puede entregar el Espíritu. Primero morimos y entregamos el Espíritu. Él entregó el Espíritu. Porque Él había dicho, tengo el poder para darlo y tengo el poder para volverlo a tomar. Nadie me la quita, sino la pongo de mí mismo. Cuarto milagro, la ruptura del templo, del velo del templo. Versículo 51 de Mateo, de capítulo 27, dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba y abajo. El velo del templo. El templo, hermanos, el templo de Jerusalén, que después fue destruido, tenía cortinas, grandes cortinas, algunos dicen eran de color azul, pero gruesas y muy pesadas. Estaba la cortina y la gente, solamente los judíos, solamente podían estar de este lado. De este lado ninguno podía pasar, solamente el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer sacrificios, una vez al año. Entonces, el lugar santo del lugar santísimo, este sería el lugar santísimo, estaba separado por una gran cortina. Nadie podía pasar, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Dice, se rasgó de arriba hacia abajo. De arriba se partió a la mitad. Ahora, ¿pueden imaginar el evento? La gente estaba adentro. A esa hora, a las 12 del mediodía, estaba adentro. Bueno, ya eran las 3 de la tarde, ¿verdad? Estaba adentro. Estaban adentro, ahí celebrando. Y de repente, ven que la cortina, la gruesa cortina, se parte a la mitad. Y de repente comienza a temblar. Entonces vemos dos milagros aquí, la ruptura del templo y el terremoto. Hermanos, ¿qué significa la ruptura del templo? Es algo maravilloso. Gracias a la cruz, a la crucifixión de nuestro Señor, no más cortinas que impiden la comunión directa con Dios. Rápidamente, acompáñenme a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Dice Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hermanos, ya no hay velo que nos impida estar directamente con Dios. Ya, el velo se rompió, no hay más impedimento para estar en comunión con Dios. Tenemos entrada hasta el lugar santísimo. No más sacerdotes que intercedan, porque todos somos sacerdotes. Otro pasaje, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros, pero ustedes que han creído en Cristo, déjenme decirles que el velo está roto. No hay más impedimento. Pero los sacerdotes tienen que ir y entrar en el templo. Dice 1 Corintios 2:9, mas ustedes sois linaje escogido, y dice real sacerdocio. Ustedes son sacerdotes. Cada uno de los que han creído en Cristo son sacerdotes. Como sacerdotes y sin velo, pueden ustedes directamente dar ofrendas y sacrificios a Dios espirituales. ¿Por qué? Porque son sacerdotes. Real
sacerdocio. El milagro del terremoto, esto también lo acompañó. Dice que la tierra tembló, las rocas se partieron. Un temblor inusual que hasta las rocas se rompieron. Obviamente no vieron tal vez la ruptura todos, pero sí escucharon. He escuchado a varios de ustedes cuando el temblor del 2017. Algunos me dijeron, yo escuchaba en cerros, en este cerro, cómo tronaban las piedras, que parece ser que venían piedras rodando y nos iban a aplastar. Imagínense el evento, oscuridad, el velo, el temblor, las rocas. Todo esto acompañó el sacrificio de nuestro Señor, la cruz de nuestro Señor. Y el último milagro. Se abrieron los sepulcros, versículo 52. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. A causa del terremoto, los sepulcros se abrieron, pero no fue a causa del terremoto que los cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Estos cuerpos, hermanos, que se levantaron eran cuerpos glorificados y no volvieron a morir. Lo que garantiza, hermanos, nuestra resurrección en el futuro. Y fue hasta que nuestro Señor resucitó de los muertos al tercer día, día domingo, que estos santos, estos justos que habían resucitado, entraron a la ciudad y aparecieron a muchos. En algún momento el Señor se los llevó, porque no podían vivir la eternidad aquí. El Señor se los llevó. Pero esta es una muestra de lo que el Señor va a hacer en un futuro. Nos va a resucitar. Y por último, vemos las dos respuestas. Dice versículo 54: al ver todo esto, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las rocas que habían sido hechas y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hermanos, qué hermoso que hombres se arrepientan. Este centurión probablemente había visto todas las cosas desde que estaban en el pretorio, todo lo que el Señor le habían dicho, todo lo que el Señor le habían hecho. Y este centurión había visto todo, era testigo de todo, y era testigo de cómo este hombre llamado Jesús no decía nada, pero aunque no decía nada, ni había dicho nada, todos, excepto los judíos, decían: este hombre es justo. Y al final, cuando vio todo esto, dice la Biblia, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Y creyeron y fueron salvos seguramente. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Hermanos, es interesante también esto, y desde la antigüedad vemos esto: la lealtad y la valentía de las mujeres. Solamente Juan lo menciona, que cuando Jesús estaba en la cruz, miró a su madre y le dijo: mujer, he aquí tu hijo. ¿A quién se refería? A Juan, el discípulo que amaba. Y le dijo: he aquí tu madre. Nomás estaba Juan. ¿Cuántas mujeres se nombran aquí?
Hermanos, las mujeres muchas veces son más valientes, más leales. Si no, cuenten. ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿Cuántas mujeres hay? No es un secreto. No es un secreto. Podrían decir, es que, bueno, los discípulos no se acercaron porque tenían miedo, no lo abandonaron. No, Pedro lo negó 3 veces. No, Pedro fue confrontado por una mujer. Mientras tanto vemos a las mujeres allí, siguiendo al Señor, leales, fieles. Pero es que a las mujeres no se les hace nada, no les pueden hacer nada por eso. Bueno, para pretextos hay muchos, ¿no? Hermanos, gracias a Dios por las mujeres. La lealtad al Señor. Quiero terminar mencionando a algunas personas más. Judas Iscariote, un discípulo del Señor, 2 años con él, pero le rechazó y no fue salvo. Simón de Cirene no quería llevar la cruz, fue obligado y fue salvo con toda su familia. El ladrón en la cruz, que también injurió al Señor, pero se arrepintió y fue el que acompañó al Señor al paraíso en el momento de su muerte. Por último, este centurión y otros soldados vieron al Señor y fueron salvos. Nuestra mayor preocupación es la salvación de las almas. Aquí hay muchas almas. Aquí hay almas reunidas. Pero tenemos que pensar y ser sinceros, hermanos. ¿Qué tipo de personajes de las que mencioné son las que están aquí? Judas estuvo con el grupo por 2 años, pero no fue salvo. Ojalá y no haya Judas que creen que por estar en el grupo ya son salvos. Ojalá que no. Ojalá que haya más como estos hombres que al inicio injuriaban al Señor, pero después que se arrepintieron y confesaron al Señor. Y como dije, este ladrón fue quien acompañó al Señor al cielo cuando murió. Esforcémonos, hermanos. Hemos visto el costo de nuestra salvación y crezcamos en su palabra para gloria y honra suya. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje y Padre, que tu nombre sea exaltado y glorificado. Padre, que tu palabra abunde en nuestras almas, en nuestros corazones y que, Padre, podamos responder con fidelidad con nuestras mujeres, con lealtad, y que podamos arrepentirnos en verdad, como este ladrón se arrepintió. Y Padre, como Simón de Cirene, toda su familia creyó en el Señor y fueron salvos. Es nuestro deseo, Padre, que cada familia aquí pueda confiar y creer en el único Dios vivo. Alabado sea Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.